esa transición de cuando los jóvenes empiezan a pasar a la media y se empiezan a involucrar un poco más como con las fiestas, se empiezan a involucrar con el alcohol. Y yo comencé a orar y yo decía, Señor, apártame porque yo no quiero estar involucrada en estas cosas. Vino a mi mente la palabra Bolivia. Y yo decía, no, Bolivia, ¿cómo no? Si yo no voy a ir a Bolivia, yo tenía en mi mente que iba a ir a Japón o a algún lugar de Asia. Y ahí el Señor me lo dijo 3 veces. En 3 ocasiones yo recuerdo que Bolivia llegó a mi mente. Se les dice dolores de parto, Sí. que es cuando el Señor coloca los dolores de su corazón en ti. Sí. Y comienzas a sentir, yo empecé a sentir dolor en mi cuerpo por esa nación, empecé a llorar. Entonces ahí fue donde el Señor derramó el dolor de esa nación, de los perdidos. Esa mentalidad de huérfana y esa mentalidad de escasez viene por una falta de identidad, por no saber también quién es nuestro Padre y también que somos hijos. Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez en un nuevo capítulo de La Rocaz. Estamos en los estudios de La Rocaz, así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Los que están por primera vez junto a nosotros pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Rocaz Chile, o también seguirnos en nuestra página de Instagram. Hemos tenido conversaciones increíbles durante este mes con jóvenes que se están preparando en una escuela global, que la podríamos llamar también de misiones, pero una misión diferente. No solamente como lo conocíamos antiguamente, sino que también recibiendo tantas herramientas para poder ser una influencia en medio de la sociedad con una cosmovisión cristiana. Hoy día la entrevistada es una hija de la casa también y nos va a compartir su experiencia, cómo ha sido estos 6 meses o estos 5 meses donde tuvo un práctico y también clases teóricas allá en la escuela DCM en São Paulo, Brasil. Te damos la bienvenida, Josefa. Para nosotros es una alegría tenerte con nosotros. Eres una chica que amamos y esperamos que también todas las personas que van a ver esta entrevista, van a escuchar esta entrevista, puedan también amarte como te amamos nosotros. Así que te doy esta cámara para que puedas saludarlos. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Bueno, les mando un besito, espero que les guste mucho este capítulo y espero que también se suscriban. ¡Eso! ¿Y tu edad? Ya, me presento, mi nombre es Josefa, tengo 19 años y eso. Y okay. congelaste tu universidad también. Y congelé mi universidad. Vamos a hablar sobre eso porque eso realmente es importante. Vamos a hablar sobre tu experiencia en el llamado que Dios hizo a comienzo de año o también a final del año pasado. Y para comenzar me gustaría, ¿cómo fue ese llamado? ¿Cómo sucedió? Somos tus pastores y estás, ¿cierto?, estudiando en la universidad, yendo a Santiago y de repente el Señor como que cambia los planes y coloca esta semilla en tu corazón. ¿Cuándo comenzó eso? Yo creo que todo esto comenzó cuando estaba en primero medio. En primero medio. En octavo vi esa transición de cuando los jóvenes empiezan a pasar a la media y se empiezan a involucrar un poco más como con las fiestas, se empiezan a involucrar con el alcohol. Y yo comencé a orar y yo decía, Señor, apártame porque yo no quiero estar involucrada en estas cosas. Yo decía, Señor, y pensando en el futuro, yo le decía, Señor, yo quiero ser aquella que decide por lo que tú decides, por ejemplo. Yo sé que yo tengo la capacidad de escoger, que tú también me diste libre albedrío, Claro. pero yo quiero hacer exactamente lo que tú me llamaste a hacer, quiero hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga. Entonces, porque yo decía, sé que tú sabes perfectamente a qué fui llamada, sabes perfectamente cuáles son tus planes, porque tú los creaste. Entonces, ¿quién mejor que preguntarle al Creador? Y decía, ya, y empecé a orar, Señor, por favor, oro por revelación, te pido que tú me des dirección. Y a medida que fue pasando primero, segundo, todos los años oré, pero cuando estaba en segundo y tercero, Dios comenzó a hacer algo con Brasil. Dios comenzó a quemar algo por Brasil porque nuestra iglesia era una iglesia que recibía muchos misioneros de Brasil. Exacto. Y yo decía, Señor, quiero aprender portugués porque quiero comunicarme con ellos. Y empecé, cuando ustedes viajaban a Brasil, empecé a escuchar música en portugués y yo sentía que no era algo así como mío, como que yo dijera, tuve una fijación específica con Brasil, porque yo desde pequeña no me gustaba viajar, como yo decía, ¿cómo voy a viajar fuera de un país? Como que nunca tuve el deseo de querer viajar fuera, Claro. así como, no, quiero visitar el mundo. Claro. ¿Cómo te decían? ¿Cómo te decían cuando eras chica? Yo me acuerdo de cómo te decían.
La pastorcita. La pastorcita. La pastorcita. La pastorcita. La pastorcita. Cuéntame un poquito en ese periodo de la enseñanza media. ¿Tuviste un momento dado donde como que se desanimó tu fe, se apagó tu fe, como que dijiste, ¿sabes qué? No, me voy para el mundo mejor? Yo creo que fue en tercero y creo que tercero fue el año donde como que medio que se apagó mi fe. En segundo me acuerdo que compartía testimonios cuando se me daba la oportunidad, le decía así como Cristo cambió mi vida, pero en tercero hubieron muchas distracciones. Yo creo que me empecé a juntar mucho con las personas de cuarto y ahí empezaron como distracciones como de no querer ir a la iglesia, porque no sé si iban a juntar ese día o iban a hacer algo, y ahí como que mi corazón en ese sentido se vio un poco como afectado en el sentido de que no, en ese momento en mi corazón no estaban puestas las balanzas correctas, como que pareciera ser que la perspectiva en ese momento que Dios no era tan importante. Claro, te entiendo. ¿Y cómo ese llamado específico ahora para ir al DCM, para ir a esta escuela, a la FARM? ¿Cómo fue? Ya pasaste cuarto año medio, saliste de cuarto año medio, entraste a la universidad, ¿y cómo fue ese proceso? O sea, congelar la universidad para ir a hacer una escuela de liderazgo global o de misiones es realmente un cambio radical. Sí, ¿Cómo fue? Totalmente. En cuarto estuve orando, Señor, guíame. Y ahí di la prueba, me aceptaron en la católica para estudiar periodismo. Porque no sabía qué estudiar, entonces yo empecé a ver cuáles eran mis características, qué es lo que me gustaba hacer, y decidí por eso. Y ahí fue algo que Dios también abrió las puertas. Claro. No siento que fue algo así como aleatorio. Claro. Como sí. que Dios permitió que las cosas se dieran. Pero fue en la universidad cuando Dios comenzó a incomodar mi corazón. Cuando iba a clase, muchas personas yo les decía, antes de querer ir a la universidad, yo les decía, quería hacer una escuela. Y me decían, ¿y por qué no la hiciste? Y ahí como que me decía así, ¿por qué no la hice? Y ahí también fue un momento donde, porque yo viajaba de Rancagua a Santiago y en el trayecto, en el tren, en el bus, eran mis momentos donde yo me ponía a leer la Biblia, me ponía a hacer un poco más mi devocional y hablar con el Señor. Y ahí el Señor me decía, tú necesitas tener herramientas, porque somos cristianos, sí, amamos al Señor, lo amamos, pero necesitamos tener herramientas para poder llevar el reino de Dios a esos lugares. No, sumamente importante lo que tú estás diciendo, porque de repente la gente subestima las herramientas que Dios te da. Y creo que son ellas las que pueden hacer la diferencia en un momento dado. Es como más o menos hacer una casa. Sí. O sea, va a depender de las herramientas que tú tengas, de los conocimientos que tengas y de las herramientas que tengas para poder construir esa casa. Eso está claro. Y estuviste también junto con el equipo de todos los jóvenes que fueron de nuestra iglesia a la Dunamiscom. Sí. ¿Sí? Fuiste a la Dunamiscom y ¿qué pasó ahí? Yo había hecho ya la entrevista, estaba a la espera de... ¿Ya habías hecho anteriormente la entrevista? Sí. ¡Wow! Ahí ya había tomado la decisión de que voy a congelar, voy a comenzar a trabajar y voy a dedicarme... Voy a lanzarme a los leones con el Señor. Voy a lanzarme nomás, a la piscina. Y cuando fui a la Dunamiscom, fue un momento de confirmación. Explícale qué es lo que es la Dunamiscom a la gente que está... Bueno, le explico, la Dunamiscom es un evento masivo cristiano donde hay adoración, hay momentos de palabra, es como, no sé, es como una bomba, así, una bomba, porque es muy famoso en Brasil por la presencia del Señor. También hay una parte donde se llama la sala profética, que es donde hay personas que tienen el don profético, donde te profetizan cosas, el Señor le revela cosas, y también es un momento, yo creo que para compartir con más personas, porque ahí están... Sí, 15.000 jóvenes más o menos, ¿no? 15.000 personas más o menos jóvenes, igual habían unos abuelitos, yo vi unos abuelitos, habían unos abuelitos, habían adultos. Pero la mayoría son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Qué bueno, y ahí entonces ya tenías la decisión tomada de irte al DCM, a la escuela que hay en Brasil. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de ahí para el frente? Yo creo que fue duro. Ya. Fue difícil porque ir al DSM es
entregar un año de tu vida Sí. donde no vas a estar en un lugar cómodo, en el sentido de que te saca de la zona de confort, te saca de tu Exacto. casa, te saca de tu familia, o sea, te, estás lejos de tu casa, de tu familia, es otro idioma. Y al principio yo decía, no, yo voy a ir, y yo tenía toda la seguridad, la certeza en mi corazón, pero a medida que fueron pasar los meses y se Sí. acercaba la fecha, yo comencé a tener un poco de duda y de temor en el sentido de que, ¿qué va a hacer la Josefa en Brasil? Que no sabe hablar bien portugués, que sí es muy extrovertida, pero yo decía que, ¿cómo lo va a hacer? Claro. Porque yo estaba tan acostumbrada, por ejemplo, a los chiquillos, Sí. a Arrow, y Sí. es algo que te saca de tu zona de confort. Yo creo que fue difícil en el sentido de saber cómo Dios iba a ser conmigo, cómo será que el Señor, o sea, yo decía, claramente el Señor te va a ayudar porque uno confía en las promesas, Claro. pero claramente que cuando uno está más cerca de dar ese paso pareciera que tuviera miedo a caerse al barranco, no sé, como que Claro. cuando uno va a saltar una poza, igual te da miedo y qué pasa si me caigo. Exactamente. Entonces yo decía, tengo un poco de temor en mi corazón, pero una de las cosas que Dios más me habló al final del tiempo es, tú decides si tomar el paso con ese miedo, porque el miedo se puede ir, claramente, pero hay veces donde el miedo va a estar un poco en tu corazón, porque es parte Del ser humano. del ser humano. El miedo se activa cuando hay un peligro, quizás como algo que te genera un poco de choque, Exacto. no sé. Pero Entonces, bueno, eso de referirse al miedo, no como esa cosa que solamente que te paraliza, sino que también el miedo de repente los miedos pueden ser una herramienta de Dios. Por ejemplo, como tú bien dices, un miedo que te libra de un peligro. Claro. Súper bueno ese miedo, entonces, pucha, tengo temor. Pero hay miedos que nos paralizan. Y qué interesante saber de que hay un miedo en ti para enfrentar, por ejemplo, una escuela donde van a haber 200 jóvenes, vas a compartir con ellos. ¿Cómo fue enfrentar ese miedo? Por ejemplo, háblame un poco, te subes, llegaste ya al avión, toda la cosa, llegaste a San Pablo y te vas en bus desde allí, desde San Pablo capital, por ejemplo, y te vas hasta donde está la granja, la farm, te vas para allá. Cuando llegas allá, ¿cómo fue esa experiencia? yo creo que fue un poco emocionante, como que uno tiene una mezcla de emociones, así Sí. como que estoy aquí donde Dios me mandó, donde Dios me dio la dirección de ir, ya Sí. estoy aquí, lo vamos a dar. Pero el idioma yo creo que fue Difícil. difícil. Yo sabía algunas cosas básicas, saludos, cómo comunicar, lo más básico yo lo sabía, pero igual el acento que tienen ellos, yo creo que tuvimos como 6, 7 horas de viaje. Entonces yo me senté al lado de una brasileña y ahí comenzamos a conversar como de dónde era ella, cómo Dios la llamó, cómo fue el paso, cuáles fueron sus experiencias. Y ahí, cuando estábamos llegando cerca de llegar a la granja, dijeron, ya, ahora comiencen a orar en lenguas, ahí comiencen a orar, comiencen a interceder por lo que ustedes van a recibir. Y ahí nosotros estábamos así como... Ya los locos, eran locos de verdad, porque es como, yo creo que me descolocó un poco, así como ya ahora comiencen a orar, orar en lengua, comiencen a interceder, y yo decía que son locos, o Sí, sea, los locos de verdad eran locos. Pero qué bueno, porque en el bus, imagínate, ya tenía la carga de expectativa de poder llegar a un lugar nuevo y encontrarte con otros jóvenes, pero en el bus comenzar a hablar en lenguas, eso pone más carga Sí. sobre la expectativa. Llegas allá y tú tenías una idea, como Álvaro, que nos contaba la semana pasada, que él tenía una idea, toda la cosa, que iban a estar en un dormitorio. ¿Tú tenías también esa idea o no? Sí, también. Bueno, el Marcos era el encargado de no decirnos nada porque no nos dijo nada como dijeron, vayan y vean cómo es. Así dijo el Así Marcos. dijo. Entonces yo dije, ya, a lo mejor vamos a compartir una pieza, pero a lo mejor va a ser como una cama aquí y otra aquí y un mueble. Así como el Álvaro, así como Sí. vamos a tener un poco de espacio de privacidad, Sí. espacio personal. Y dije, va a ser increíble porque voy a acostarme y no va a haber, no sé, porque te hacen esa pregunta. ¿Tienes dificultades para vivir en comunidad? Y dije, ya, vivir en comunidad nos referimos a compartir un comedor gigante con Sí, muchas personas. un espacio común. Un espacio común. Pero nunca me imaginé que
el espacio común se referían a la casa, a la habitación, porque al menos en nuestra pieza éramos 6, la pieza era como, no era tan grande, había espacio como para bajarte y salir. Claro. Bajarte de la cama y salir. Y ahí cuando llegué, yo quedé en shock, yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? En ese sentido, porque decía, tengo mi cama, hay una comodidad en mi casa y vine aquí a vivir en comunidad, pero a salir de esa zona de confort como de vivir convivir con personas. Sí. Éramos 6 y justo me tocó con la Camila, que y decía, gracias Señor porque tú fuiste muy específico, porque dormimos yo y la Cami en la misma pieza y justo a la misma altura de la cama. Entonces yo la veía cuando se despertaba, cuando se iba a dormir, teníamos muchas tallas ahí durmiendo juntas. Y también porque no sabíamos también portugués, pero al estar juntas, el Señor nos ayudó mucho para poder llevar un poco más la carga del idioma. Ya, pero esa incomodidad porque podemos vivir en comunidad y en las condiciones, ¿cierto?, en las casas, se compensa con algo glorioso. Porque yo realmente estuve allí y es realmente glorioso lo que está sucediendo ahí en el DCM. Cuéntame esos momentos espirituales de conexión con el Espíritu Santo. Cuéntame un poco alguna cosa que realmente te impactó en tu corazón. Yo creo que hay una gracia, yo creo que sobre los alumnos, que es para escuchar la voz del Espíritu Santo, la sensibilidad. Yo creo que la libertad que había para el Espíritu Santo, por ejemplo, una de las cosas que más me chocó, que Dios me habló mucho, fue que estábamos en una fornalia, que las fornalias son como momentos extendidos de adoración. Después de esa fornalia, y venía una clase, y el predicador dijo, el Espíritu Santo dijo que no vamos a hacer la clase, sino que vamos a continuar en su presencia. Y ahí hubo un derramar del Espíritu Santo, nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, empezamos a llorar, empezamos a reír, algunos comenzaron a ver visiones, algunos comenzaron a ver ángeles, y fue así, yo creo que sobrenatural. Claro. Pero eso yo creo que me marcó. Me marcó tener encuentros tan profundos con su presencia. Hubo otra ocasión donde tuvimos una burn prayer, que es como una vigilia, pero es como oración y adoración. Solo eso. Y estábamos adorando por los países. Nosotros ya sabíamos a dónde íbamos a ser enviados. Y ahí hubo un momento muy específico cuando empezamos a orar por Latinoamérica. Empezamos a orar porque el Evangelio sea extendido. Y ahí hay una cosa que se les dice dolores de parto. Que es cuando el Señor coloca los dolores de su corazón en ti. Y comienzas a sentir, y yo empecé a sentir dolor en mi cuerpo por esa nación. Empecé a llorar. Y yo decía, Señor, porque voy a hacer un paréntesis. Yo al principio no quería ir a Bolivia. Y porque yo tenía otra expectativa a dónde iba a ir. Es el práctico que te tocó a ti. Claro, ese fue el práctico que me tocó. Spoiler, perdón. Ese fue el práctico que me tocó a mí. Entonces ahí fue donde el Señor derramó el dolor de sanación de los perdidos y comencé a tener experiencias empecé a sentir dolor en mi cuerpo, el dolor real. Bueno, el apóstol Pablo dice eso, dice, cuando la gente se apartaba, ¿cuántas veces dice el apóstol Pablo? Vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes. O sea, cuando los creyentes en la iglesia se comenzaban a apartar, el apóstol Pablo comenzaba a clamar y a sentir dolores de parto por esos creyentes, discípulos nuevos, imagínate. Así que lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con lo que dice el texto bíblico. ¿Y fuiste a Bolivia? ¿Cómo fue? Ay, no tengo palabras para explicar. Porque tú no querías ir. Yo no quería ir. Bueno, voy a contar un poco de por qué no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque el Señor había hablado mucho sobre Japón. Yo tenía la expectativa de ir a Japón, pero es porque yo hace muchos años he orado mucho por el continente de Asia. Hay algo que me marca mucho, que el Señor hace que me duela mucho por los niveles de muerte, de ansiedad, de depresión. Y yo digo, son naciones donde quizás la religión es más llevada, no sé, al Islam, a otros dioses que no son, bueno, en realidad no sé si es el Islam, no estoy segura, pero son, por ejemplo, tradiciones. En Japón hay tradiciones de adorar a otros dioses, es otra cultura. En Japón mucho más es en toda Asia
sobre todo en Japón, el budismo puede Claro, ser, eso era el budismo. inclusive parece que hay también shintoísmo, cosas por el estilo. Y viven en esa como en ese contexto donde hay mucha depresión, ansiedad, hay muchas enfermedades mentales. Entonces hay algo que en mi corazón empezó a quebrarse mucho y yo dije, quizá esta sea la oportunidad donde el Señor me lleve a poder predicar el Evangelio y alcanzar al cautivo y al perdido. Claro. Y ahí semana antes nos empiezan a decir, comiencen a orar para dónde el Señor los quiere llevar. Y ahí yo comencé a orar y muchas veces vino a mi mente la palabra Bolivia. Y yo decía, no, Bolivia, ¿cómo no? Si yo no voy a ir a Bolivia, yo tenía en mi mente que iba a ir a Japón o a algún lugar de Asia. Y ahí el Señor me lo dijo 3 veces. En 3 ocasiones yo recuerdo que Bolivia llegó a mi mente. Y ahí ya llegó el momento de llenar el formulario, donde ya, ¿para dónde quieres ir? Y yo puse Japón, Japón. Y el último puse hacia donde Dios me guíe, hacia donde Dios me envíe. Y ahí esperábamos y ahí nos dijeron. Y yo quedé así, quedé mínimo común múltiplo, quedé verbo to be, quedé ice frío, hielo, pero el momento fue algo que me quebrantó mucho, porque todos se enteran en ese momento de hacia dónde tú vas a ir. Sí. Y ahí yo caí de rodillas y dije, gloria a Dios, porque una semana antes el Señor me dijo, tú vas a ir donde yo necesite que tú vayas. O sea, no me lo dijo así, pero fue ese sentimiento de Señor. No importa el país, importan las personas. Exacto. Importan que las personas sean alcanzadas, que el Evangelio llegue. Entonces yo le dije, Señor, donde necesitas que haya gente, donde necesitas que el Evangelio sea expandido, donde necesitas que gente ore, llévame, llévame. No importa, no le voy a tomar peso al país. Porque hay algo más profundo que es el mensaje de Cristo que tiene que ser expandido, más que sobre el lugar. Exactamente. Es sobre eso. Pero te cambió la perspectiva cuando llegaste a Bolivia, porque al principio dices tú, yo no quiero ir a Bolivia, pero después llegaste a Bolivia, ¿qué pasó? Yo creo que una de las cosas que Dios me dijo antes de ir a Bolivia fue, voy a cambiar tus ojos. Y cuando llegué allá fue exactamente lo que el Señor hizo. Hizo cambiar mis ojos, hizo cambiar mi perspectiva. Las personas allá son muy serviciales, son muy de piel, son amorosas, son preocupadas. Y yo decía, esta gente no me conoce. No me conoce y me está sirviendo. Y yo vine a servirla a ellos. Entonces yo decía, eso me descoloca, Qué tremendo. Me cambia mi visión sobre... Cuando tú te fuiste a Bolivia, para nosotros con mi esposa, con Denise, fue muy importante porque nosotros fuimos misioneros en Bolivia. Entonces cuando dijimos, wow, la Josefa se va a Bolivia, vino un sentimiento muy profundo en nuestro corazón, porque en nuestra juventud, cuando yo tenía tenía 25 y 26 años, mis 25 y mis 26 años los pasé en Bolivia. Y mi esposa tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, su escuela de misiones la hizo en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, estábamos tan emocionados porque tenemos un amor especial por ese país. Cuéntanos alguna experiencia que haya marcado tu corazón, aparte de las experiencias de viajar, ¿cierto? Por Cochabamba, estuviste en el Beni, Santa Cruz. ¿Estuviste en La Paz? Un día. Un día en La Paz. ¿Y no te apunaste? Me apuné. Me apuné, quería vomitar, me quería desmayar, ahora no sabía. Y eso es que tomamos una pastilla. Y no funcionó. No funcionó, no me hizo nada. No funcionó para nada. Cuéntame alguna experiencia que marcó tu corazón ahí con el pueblo boliviano. Pucha, me la dejó difícil. ¿Sí? ¿Alguna cosa que de repente tú hayas visto allí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos con Álvaro, le tocó ser traductor único de todos los brasileros que estaban en Ecuador. Marco estuvo su práctico en Miami y hablaba en español, entonces no tendría problema, más encima que el Marco también hablaba portugués. Y la Josefa compartió, la Cami compartió con un matrimonio colombiano y ecuatoriano, un chico ecuatoriano y colombiano, no sé qué era ella, y compartió la traducción. ¿A ti te tocó como el Álvaro? ¿Sola? Sola. Una de las cosas que yo pregunté, voy a tener que traducir. Y yo le pregunté eso a mis líderes y me dijeron, no, va a haber alguien que nos va a traducir a todos, así que no se preocupen. Pero yo había hablado con una chica chilena que también se llamaba Josefa, que fue el año pasado y me dijo, yo traducí todos los días, así que yo creo que también te va a tocar traducir. Así que fue como un poco preparada, pero exactamente cuando llegué allá me dijeron, Josefa, nos va a tener que traducir. Y nos va a tener que traducir todo, y aparte de eso también tenía que liderar la adoración. Fue algo como que
estábamos cantando la adoración y yo me iba a bajar y me decían, no, no te bajes porque tienes que traducir. Y así fue una rutina que fue muy rutinaria. Sí, fue muy especial. Oye, pero o sea, fue una inmersión en la lengua, ¿no? De hecho, fue eso lo que hizo que me estableciera en el portugués. Yo creo que eso fue cuando empecé a traducir, yo dije, ahora realmente comprendo, entiendo con punto y coma qué es lo que ellos están diciendo. Porque Dios comenzó a colocar un celo muy importante en mi corazón por la comunicación del Evangelio. Claro. Hubo un momento que estuvimos en el práctico donde tradució otra persona. ¿Tradujo? Tradujo otra persona que no era de nuestro equipo, era de la iglesia. Y nuestro compañero dijo muchas veces, el tema era sobre el Espíritu Santo. Y él decía Espíritu Santo y el traductor le decía Dios. Entonces yo dije, no me puedo enfermar porque tengo mucho celo por la traducción. Exacto. Y por la comunicación del Evangelio. Claro, que sea fidedigna la traducción. Que sea fidedigna la traducción. Claro. Y yo creo que también fue importante porque ellos ocupan sus modismos, ocupan sus chistes. Claro. Y eso también es como quedar inmersa en la cultura de ellos. En la cultura, exactamente. En cómo ellos ven, en una cosmovisión, en cómo ellos ven las cosas. Exacto. Porque cuando tú predicas y cuentas, por ejemplo, como usted, que se tira una talla, y yo creo que si fuera para Brasil, claro, no podríamos hablar de las mismas cosas, como de los mismos chistes. Tengo que contextualizar. Eso, tenemos que contextualizar un poco sobre los chistes que dicen allá. Entonces, cuando ellos decían cosas, yo les decía, si yo lo traduzco al español, nadie lo va a entender porque eso no... Por ejemplo, las hermanas del Coqui. ¿Las hermanas del Coqui? Las hermanas del Coqui, que son como estas hermanas pentecostales que el tomate que, sí, ahora, que empiezan a hacerle así. Sí, y yo decía, ¿cómo traduzco eso? Claro. Las hermanas del tomate. Las hermanas del tomate. Olha, então com tu imersão no português vou começar a fazer a entrevista, vou fazer em português. Todo mundo vai falar português agora, todo mundo vai ter que entender portugués. Oye, pero qué buena esa es una de las grandes dificultades. Si tú te pones a pensar bien, en las misiones mundiales, y los que son misioneros que están, ¿cierto?, asistiendo a este programa, o a los que han tenido la experiencia, es muy difícil para los traductores bíblicos hacer las traducciones del Nuevo Testamento desde el original, por ejemplo, ya agarrar el original griego y hacerle una traducción, o de la lengua vernácula, ¿cierto?, que podría ser, ¿cierto?, para nosotros el español, hablamos, ¿cierto?, y lo traducimos para un dialecto en una tribu indígena. Imagínate traducir que tus pecados serán blancos como la nieve en pleno Amazonas. Nunca han visto una nieve. ¿Cómo te blancos como el coco? Como el coco. Como el coco. Como el coco, eso. Como... Oye, eso es muy interesante lo que nos estás comentando, Josefita, porque creo que nos abre a nosotros la mente para entender las dificultades que suceden, que pasan jóvenes como tú que se están preparando y que llegan a una cultura tan diferente como la cultura boliviana. Nosotros no hablamos de mejores o peores culturas porque no existe una cultura mejor que la otra cultura. Son diferentes, ¿me entiendes? Y eso es muy hermoso. ¿Cuál fue un choque cultural que tuviste allá? Un choque... ya. El primer choque cultural es que la leche y el yogur estaban en bolsa. Yo sé que aquí en Chile venden, pero lo normal es verlo en caja. Claro. Pero ellos lo mordían y se lo tomaban. Y otra cosa es que las sopas, cuando tú vas a un lugar y venden sopa, siempre venden sopa, ellos la echan en una bolsa. Claro, sí, yo me acuerdo cuando viví en Bolivia, la Coca-Cola me la echaban en una bolsita. Sí, yo dije, ¿qué es esto? Como que no cabía en mi cabeza, ¿cómo se lo toman? Sí. Y ahí como que ellos le hacen un hoyito y se lo toman. Súper práctico. Súper práctico. Y yo decía como, es algo que no estoy acostumbrada a ver, pero que me generó un choque cultural porque yo decía, ¿cómo? Como que es solo aquí. Claro. O al menos yo no lo... Por lo menos lo que viviste tú. Sí, claro, era muy común. Y yo creo que otra de las cosas es que cuando íbamos a las ferias eran totalmente diferentes a las de Chile. Sí. En Chile es una calle y va directo. Es una línea recta. Sí. Pero allá es como... ¿Cómo lo explico?
a ver, Sí, para sí los las conozco. rancagüinos, creo que sería como ir a Torre, ir a donde venden pescado, como cerca del... Del mercado. Sí, claro, Claro, donde está cerca de Fruna, y sí, sí, es sí, como sí. algo así. Claro, es como que si fuera varias Eso, cuadras muchas cuadras, que tú vas caminando y claro, venden de todo. y venden de todo. Y uno paga con bolivianos. Yo creo que eso también fue mi choque cultural, como escuchar el peso chileno, el real, Y de repente el boliviano. bolivianos. Y, Porque nosotros podíamos decirle aquí chileno. claro, chileno, es que como que no me hacía sentido. Claro. Valen 5 bolivianos. Y yo, 1, 2, 3. Sí, claro. Qué interesante, ¿cierto? Qué fome. pero más o menos te entiendo lo que estás diciendo. Pero qué maravilloso. Ahora, ¿cómo tú viste la iglesia? Porque yo encuentro que los bolivianos, por lo menos la gente que me atendió a nosotros en Santa Cruz de la Sierra, eran tan amorosos Sí. con nosotros, que a mí me impactó mucho. Yo amé la iglesia boliviana, sobre todo los que yo conocí más todavía, que era en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo fue tu experiencia en la iglesia? Yo creo que viví algo muy parecido. Una de las cosas que me impactó mucho fue un día muy específico, que me di cuenta cómo era el corazón de la iglesia boliviana. Que tuve que liderar la adoración, traducir, y después me quedé conversando con los hermanos, orando por sanidad, escuchando la historia. Y en eso se me acerca una hermana y me dice, ¿comió? Y yo le dije, no, es que estaba aquí como que no me dio tiempo, le dije. Y me dijo, ¿cómo que no comió? ¿Cómo que no, no, no? Y ella se empezó a desesperar porque las cosas se habían acabado. Sí. Entonces, decía, ¿cómo no? Ella no probó nada. Y ella dijo, ¿le gusta el café? Le voy a hacer un café. Y agarró una taza y empezó a hacer el café con el agua caliente, pero ella se esmeró tanto. Tanto, Y yo imagínate. decía, esta mujer, por ejemplo, las personas se acercaban y me decían que necesito que ores. Y yo decía, amén, porque me gustaba ver la hambre que tiene la iglesia, sí. que quería más de ellos, Claro. que quería ver algo suceder, Sí. pero esa mujer no estaba preocupada por que orara, sino que lo único que quería era servirme. Oh, qué tremendo. Y yo decía, no me conoces, Sí, no pues, sabes quién soy, claro. no eres alguien así como, por ejemplo, que yo vaya a la iglesia y, Sí, no pues. sé, la tía Erika me haga un cafecito en la cafetería, no sé, Sí. o la María Antonieta, Claro, no sé, sí. no es lo mismo porque ellas me conocen. Y Claro. claro que cuando uno conoce a alguien, hace las cosas con amor. Claro. Pero esa mujer hizo todo con tanto amor Claro. y se esmeró tanto y se preocupó tanto por mí. Y Claro. decía, no soy tu hija, Sí. no me conoces. Y yo decía, ese era el corazón de la iglesia boliviana. Eran personas que te aman, que te quieren servir, Claro. personas que también es una iglesia que tiene hambre por Sí, ver sí. más de Dios. Yo creo que esa también fue una de las cosas que fue marcante en la iglesia de Bolivia. Sí. Que ellos siempre quieren más. Siempre quieren más. Oye, ¿y tú estuviste más tiempo en Santa Cruz? Estuve un mes en Santa Cruz. En Santa Cruz, o sea, el tiempo más largo fue en Santa Cruz. Sí. Oye, qué tremendo escuchar estos testimonios. Pasemos desde esta experiencia del amor de la iglesia boliviana a saber cómo lo ve tu familia, cómo recibe la noticia tu mamá, tu familia, tus cercanos, tus familiares, cuando tú dices, voy a congelar la carrera de periodismo en la Universidad Católica y me voy a Misiones. Oh, yo creo que con esa noticia yo creo que puse a la familia patas para arriba. Porque yo tenía gratuidad en la universidad, entonces no estaba pagando para poder estudiar en una universidad que tiene un buen nivel, Sí, sí, que es una de las prestigiosa, mejores. prestigiosa. Y yo creo que para ellos fue choqueante porque decían, Josefa, tienes una oportunidad tremenda que la estás viviendo y vas a ir a una escuela a Brasil. Como que eso como que no, para ellos era difícil de entender. Sí. Yo le dije, mamá, me quiero ir. Y ella me dijo, ya, si es de Dios, anda nomás. Pero, por ejemplo, cuando se empezó a acercar la fecha, ella ya no quería que yo me fuera. Ah, Fue difícil para ella. Sí. Una de las cosas que me dijo fue, hasta que Dios me dijo, no son tus hijas, son míos. Ahí ella soltó mano porque dijo... No, y más encima que también, por ejemplo, yo conozco el testimonio de Karina, ella en su juventud había recibido también un potente llamado al servicio cristiano, ¿no es verdad? Sí. Entonces que ahora de repente su hija esté tomando el desafío, debe ser impactante. Sí. ¿Cómo lo tomó después cuando ya te fuiste?
Yo creo que, o sea, ella estaba feliz, Sí. yo creo que ella estaba gozosa, pero yo creo que fue difícil para ella estar lejos de casa. Sí. Por ejemplo, mi mamá y yo tenemos una conexión muy especial. Yo creo que nos llevamos muy bien, ella me entiende, ella me escucha y me aconseja, por ejemplo, no sé, yo digo que fue la mamá específica, Dios me dio una mamá. Sí. Entonces, nosotros tenemos un vínculo así como... Muy estrecho. Muy estrecho. Entonces, ella me decía, ¿y quién me va a hacer reír así a carcajadas? Porque era muy... La Emi también es muy chistosa, pero era muy normal que yo fuera como... la que llevaba como la, no sé, la batuta Sí, en ese sí, sí, sentido, sí. así como que, ya, y vamos a movernos en esta casa, no sé. Entonces, para ella igual iba a ser un poco más difícil. ¿Y Manolito? Y Manolito, al principio Manolito yo creo que fue un poco difícil entender como de, vas a dejar tus estudios, donde tienes la bendición de tener gratuidad, estar en una buena universidad, a dejarlo todo por ir a estar fuera. Manolito me dijo que él creía que no, quizá me decía, si no resistes, está todo bien. Porque yo, en ese sentido, había crecido como con una imagen de que yo era la pollita, como la que hay que Sí. tratarla con cuidado, Sí. que necesita, por ejemplo, yo no sabía andar en micro cuando salí del cuarto Sí. medio, entonces como que vivía un poco en una burbuja. Claro. Entonces para él eso era algo que le preocupaba. Salir de Rancagua, si fue difícil viajar todos los días a Santiago, ahora imagínate ir a Brasil, Claro. en una nación que tú no conoces, donde estás fuera de tu círculo seguro en ese Seguro, sentido, claro. porque no hay nadie no hay familia allá, no hay nadie que vaya contigo. Claro. Y ¿cómo lo va a hacer la Josefa? Él decía ¿cómo la tiramos a los leones? Y de ahí después para Bolivia, imagínate. Y después para Bolivia. Entonces yo creo que fue algo donde el Señor también me capacitó mucho y me transformó para ser una mujer más posicionada, con más confianza. Exactamente. También para generar un poco más de independencia y dependencia a Dios. ¿Sentiste eso, que hubo un cambio así en tu vida con respecto a esas cosas que tú estás diciendo, de la imagen de la Josefa Pollito a la imagen de una mujer, no voy a usar la palabra porque está mal interpretada, mal usada, pero una mujer más firme de carácter, una mujer que hoy día sabe lo que quiere? ¿Sientes eso? Sí. ¿Sí? Sí, siento que fue como una aceleración en los tiempos de madurez. Me gusta esa palabra, esa como que Dios acelera algunos procesos, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué te voy a decir yo? Eso, ¿y cómo te sirvió el periodo que viviste de sanidad interior que tienen ustedes? Fue un proceso... ahí yo siento que Dios así como que le metió chala. Yo dije, ahí le pisó el Señor porque pasó de 0 a 100. Porque todos los días estás recibiendo prédicas, palabras, enseñanzas, que es sobre sanidad del alma, sanidad de tu corazón, por ejemplo, heridas del pasado, con los padres, con las finanzas, y fue como que yo sentía que Dios hacía conmigo, una semana parecían meses, y un mes parecía un año, porque lo que tú podrías haber vivido, por ejemplo, en 4 años, lo vives en un año. En un año, exactamente. Entonces, como que Dios abrió heridas, cerró heridas, abrió procesos, los cerró, y después como que fue así como que eso me puso patas para arriba, porque decía, Señor, estoy recibiendo tanto, pero también estoy sanando tanto, como que no sé cómo tomarlo. Ay, qué tremendo eso. Y yo creo que y te mostró muchas cosas que fueron sanadas en tu corazón. Sí. ¿Sí? ¿Alguna cosa que puedas contarnos si no es...? Por ejemplo, una de las prédicas que más lloré, así como que dije, wow, fue una sobre las finanzas. Que ellos decían, tenemos que cambiar esa mentalidad de orfandad y tenemos que cambiar, porque ellos dicen, bueno, una de las cosas que decían en la prédica, que esa mentalidad de huérfana y esa mentalidad de escasez viene por una falta de identidad, por no saber también quién es nuestro padre y también que somos hijos. Entonces muchas veces yo decía como, bueno, Señor, si tú me lo quieres dar, como no me lo merezco. Y era como que mi corazón actuaba en ese sentido como un poco más de siervo. Y Dios dice que nos llama hijos y amigos. Entonces entender que soy hija, y así como cuando una hija te pide, papá, no sé, quiero comer algo rico, no sé, quiero comer un pan con palta, quiero comer, y un padre no le da una piedra, como dice la Biblia. Dice el texto bíblico, exactamente.
Entonces le da el pan con palta. Exacto. Y yo decía, el Señor es alguien que no solamente, yo pensaba que veía a Dios como, Dios, tengo esta necesidad, y Dios veía así como, toma. Y Dios no lo ve así. Como que te da lo justo. Claro, Dios no da lo justo. A eso iba, ese era el punto que quería tocar. Y eso, querida, por ejemplo, para ir, ¿cierto?, avanzando, ¿cierto?, al final de nuestra conversación, cuéntame un poquito sobre la cuestión de los recursos, porque hablando que te sanó de esta visión financiera, toda esa cosa, estar allá no es barato. No. No es barato. No es barato. ¿Y cómo lo haces para poder de repente pagar las mensualidades? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros ahí nos enseñan, se llama fundraising, que es como el momento de levantar recursos, ¿Sí? porque ellos creen y ven esa visión de como personas que ofrendan a tu vida porque creen en tu visión y creen en lo que Dios está haciendo y creen en lo que Dios va a hacer. Sí. Entonces es una inversión que ellos hacen. Y eso es lo que nosotros también hacemos, que es compartir nuestra visión, así como creo en que Dios me llamó para este tiempo, para llenarme de herramientas para poder compartir el reino de Dios. Entonces ahí nosotros fuimos llenados de herramientas para poder compartir una visión. Y ahí nosotros les hablamos a las personas y les decimos, quiero que tú seas parte de lo que Dios está haciendo en mi vida. Claro. Porque la Biblia también nos habla cuando alguien ofrenda, la Biblia dice que la ventana de los cielos, como que Dios va a abrir y va a derramar bendición sobre la vida de las personas, porque esa persona está dejando de lado, en portugués la Biblia dice mamón, pero es como el dinero. Sí, sí. Entonces están dejando de lado, como en ese sentido el dinero, están poniendo a Dios primero en sus finanzas. Exacto. Porque están decidiendo honrar a Dios y están decidiendo bendecir a un misionero, están bendeciendo a alguien que está expandiendo el reino. Entonces es algo como así. Claro, claro que sí. Por ejemplo, una de las cosas que viví mucho fue personas que estaban teniendo problemas financieros. ¿Sí? Cuando ofrendaban en mi vida, las personas eran bendecidas. O sea, estaban teniendo ellas problemas y asimismo te ofrendaban. Sí. ¡Wow! Eso es tremendo manifestación de amor. Manifestación de pero amor. también Dios les retribuía a esas personas provisión, ¿no es verdad? Provisión. Es que yo creo justamente, me tomo de lo que tú dices, que cuando las personas invierten en el reino de Dios, realmente pueden cosechar del reino de Dios. Querida Josefa, me gustaría que desafiaras a tantos que están escuchándonos, que agradecer también a tu iglesia que ha estado junto contigo. Esa cámara es para ti, para que tú le desafíes a los jóvenes, a tantos jóvenes de diferentes lugares que van a ver este podcast, y también a tu iglesia particular que ha estado junto contigo en este proceso. Bueno, animarlos, quiero también llevarlos a donde yo estoy yendo en ese sentido, como vamos a avanzar con Dios, vamos a ponernos las pilas con el Señor, vamos a ponernos a cuenta y también vamos a creer en lo que Dios nos está llamando, porque creo en que Dios está queriendo expandir el reino a través de ustedes, a través de sus vidas, y Dios también quiere usarlos a ustedes. Dios quiere usarte a ti en medio de tu trabajo, a ti que eres enfermero, que eres médico, que eres profesor, que eres dentista. Dios quiere usarte para hacer luz a donde tú te encuentras. Y yo creo en que Dios también está capacitando a nuestra iglesia, está llenándola de herramientas, de presencia. El Señor está haciendo algo en nuestra iglesia para activarnos, para activar Rancagua y para llevar el Evangelio a todas las naciones, que de aquí es nuestro piso. De aquí en adelante, yo creo en que las personas que están viendo este video también específicamente serán usadas tremendamente por Dios para poder llevar el Evangelio, para compartir el Evangelio de paz, el Evangelio de luz que trae libertad. Y creo que a través de ustedes también las personas van a conocer a Cristo. Así que quiero animarlos a no tengan miedo de compartir sus experiencias, compartir testimonios, compartir qué es lo que Dios está hablando a tu corazón. Porque muchas veces nosotros nos encontramos como con esa mentalidad de que qué va a decir el resto, pero es Dios quien hace la obra. Así que quiero animarlos a tener osadía para poder compartir y ser usados por Dios. Amén. Quiero desafiarlos entonces a poder apoyar a Josefa. Va a estar el Instagram de ella para que ustedes puedan apoyarlo si quieren ofrendar, tanto así a los otros jóvenes misioneros que han estado con nosotros. Esta Rocas está realmente dando que hablar este tiempo, esta jornada que hemos tenido hablando de misiones. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao. ¡Chao!